Hoy es martes 21 de enero de 2025 y estas son las noticias. La Corte revisó la constitucionalidad de disposiciones que regulan salarios de servidores públicos de la capital del país y Sinaloa. La Judicatura Federal anunció ajustes presupuestales para no afectar derechos y prestaciones laborales de sus trabajadores. Para evitar que se obstaculizara la implementación de la reforma al sistema de justicia, se restringieron facultades del Poder Judicial. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, qué gusto saludarle. Bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante, pero también y sin duda la más relevante de México y de todo el mundo. Soy Oscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo les saludamos con mucho gusto. Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Vámonos con todas las noticias. Y abrimos precisamente con la información de mi compañero Mario López Peña en el edificio sede de la Suprema Corte para el reporte de lo que se resolvió esta tarde en la sesión del Pleno. Adelante, Mario, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia no alcanzó los votos para invalidar diversos artículos de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, relativos a parámetros de remuneraciones de servidores públicos de la capital del país y el tope salarial de quien ocupe la jefatura de gobierno. Escuchemos parte de los argumentos. El artículo 127 constitucional no impone una metodología específica para determinar objetivamente las remuneraciones de las personas servidoras públicas. Por el contrario, deja a los poderes legislativos la libertad configurativa para diseñar los mecanismos que consideren pertinentes para hacer efectivas las disposiciones constitucionales en la materia. Por otra parte, al resolver esta acción de inconstitucionalidad, el Pleno invalidó los artículos 276 bis y 276 ter del Código Penal capitalino relativos a la remuneración ilícita y sus penas. Los preceptos contienen una redacción vaga e imprecisa, así como remisiones erróneas. Al resolver otra acción de inconstitucionalidad, el Pleno no alcanzó los votos para invalidar diversos artículos de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos de Sinaloa relativos al sistema de remuneraciones y de tabuladores. Invalidó los artículos 19 a 23 de la Ley de Remuneraciones Local por integrar un sistema normativo en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos que no otorgaba certidumbre sobre la calificación de grave o no grave de las faltas. Es lo que resolvió el Pleno de la Suprema Corte en la sesión de este martes. Enterados, Mario, muchas gracias. Muy buenas tardes. En otra información, en casos de violencia familiar, las autoridades deben proporcionar medidas de protección y prevención de daños irreparables a la vida. Así lo señaló la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. Detalló que en nuestro país existen diversos mecanismos de protección contra la violencia familiar. Las medidas de protección y medidas cautelares, provisionales o precautorias, protegen a toda persona, incluyendo a víctimas indirectas. Se implementan dentro de un proceso judicial y se conceden a petición de parte o de oficio. Mientras que las órdenes de protección o medidas de protección especial se pueden implementar también fuera de un proceso judicial y es indispensable contar con una denuncia o demanda para solicitarlas. Algunos ejemplos de estas son que la persona agresora salga del domicilio y no se acerque a las víctimas. En otro caso, visitas a las autoridades al domicilio familiar, así como pago provisional de alimentos, medicamentos y consultas médicas, entre otras. El Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal dio a conocer información importante, el acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el que instruye a la Secretaría Ejecutiva de Administración realizar las adecuaciones presupuestales que permitan cubrir las aportaciones patronales a todo el personal que aporta al Fondo de Reserva Individualizado y al Seguro de Separación, con excepción de los niveles 6 y 7. El anterior acuerdo se aprobó en la sesión extraordinaria del pasado 17 de enero, en el que además se instruyó realizar las gestiones necesarias
para solicitar la ampliación presupuestal desde esta quincena y en las subsecuentes, como se consideró en la mesa de trabajo con la Secretaría de Gobernación. Dicha medida se logró adoptar gracias a que se realizaron ajustes de racionalidad en diversas partidas, con el fin de que salarios y prestaciones de los trabajadores reciban precisamente el menor impacto posible. Este documento se da a conocer horas después de que trabajadores de los circuitos judiciales de Chiapas y Tabasco anunciaran paro de labores en defensa de sus derechos y prestaciones laborales. La JUFED advirtió que el recorte presupuestal de más de 13,000 millones de pesos al Poder Judicial afecta la operatividad de juzgados y tribunales federales y, en consecuencia, el acceso a la justicia de los ciudadanos que buscan la protección de sus derechos. El recorte coloca al Poder Judicial en situación crítica, que se traduce en menor personal, recursos insuficientes y la imposibilidad de atender con eficiencia los casos judiciales. Afecta derechos de trabajadores previstos en las condiciones generales de trabajo, lo que atenta contra el artículo 94 constitucional, que protege la inamovilidad, remuneraciones y prestaciones de las personas juzgadoras e incumple compromisos internacionales que garantizan la independencia judicial. Denunció que se difunde una falsa narrativa que pretende dividir a juzgadores y trabajadores, asegurando que las afectaciones a estos últimos son porque se mantienen privilegios de las personas juzgadoras, quienes también han visto afectadas sus remuneraciones. La JUFED indicó que respaldará las manifestaciones de los trabajadores, agregando que esta nueva agresión se suma a la reforma judicial que sustituye al Poder Judicial por uno electo mediante voto popular, precisando que continuará defendiendo un poder independiente, sin el cual la democracia será solo una aspiración. La reforma judicial se ha convertido en un laberinto del que será muy complicado salir. Así lo advirtió la jueza de distrito Magdalena Victoria Oliva. Acusó que los legisladores hicieron una serie de cambios con el objetivo de no impedir su implementación, que lo único que han provocado es un problema para México. Al hacer las modificaciones 16, 26 y 8 de agosto, los legisladores hicieron investigaciones que su cerebro, eso es técnicamente comprobable, no pueden entender la complejidad de una terminología jurídica si nunca antes la han vivido. Al participar en la mesa de discusión El laberinto de la reforma judicial, derechos, suspensiones y poder, organizada por la Fundación Aguirre, Azuela, Chávez, Jauregui, la jueza de distrito lamentó que pese a las suspensiones de amparo, se siga adelante con su implementación. Es que para poder llegar de un bloque a otro te va a llevar años. Y luego de un bloque a otro te va a llevar años. Y entonces para cuando encuentres la salida, ya no viviremos ninguno de nosotros. El Consejo de la Judicatura destacó una tesis relevante del segundo tribunal colegiado de circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, esto con residencia en Jalapa, Veracruz, el cual determinó que en un juicio laboral donde una persona trabajadora del hogar sea despedida, debe resolverse con perspectiva de género. Lo anterior, de acuerdo con lo resuelto por la segunda sala de la Suprema Corte, donde las personas trabajadoras del hogar constituyen un grupo vulnerable, marginado e integrado en su mayoría por mujeres que históricamente laboran extensas jornadas con bajos salarios y con escasa o nula protección social. Determinó que se deben valorar las pruebas otorgadas por una persona trabajadora del hogar que fue despedida y cuyo patrón negó la relación de trabajo y resolver, como se indica, con perspectiva de género. El primer tribunal colegiado en materias penal y administrativa del 21º Circuito estableció que para tener por acreditado el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, que está previsto en el artículo 188 del Código Penal de Guerrero, es preciso que el monto y la forma de la obligación alimentaria se encuentre fijada en un convenio o resolución judicial. Esto con el fin de comprobar que la persona inculpada sabía exactamente a qué estaba obligada y por tanto a participar de cuándo y bajo qué condiciones podía ser imputada penalmente ante el incumplimiento de dicho deber. Exigencia que resulta justa y lógica porque de otra manera se permitiría que la autoridad ministerial o judicial penal sea quien determine de manera posterior
de forma discrecional o subjetiva e incluso arbitraria cuánto es lo que resultaba indispensable para la subsistencia del sujeto pasivo, violando los principios de exacta aplicación de la ley, culpabilidad e irretroactividad en perjuicio y al margen incluso de los requisitos que establece la legislación civil para determinar la necesidad y la proporcionalidad de los alimentos. Son las 2 de la tarde con 10 minutos. Vámonos rápidamente a una pausa y regresamos. Al regresar, el Tribunal Electoral ha establecido criterios que impiden a deudores alimentarios acceder a cargos de elección popular. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vámonos con más noticias. El Tribunal Electoral dio a conocer el proyecto del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, con el que propone resolver el Acuerdo General 12-2025 relacionado con el recurso promovido por Miguel Ángel Alamilla Moreno, con el que pretende impugnar una resolución de la Sala Superior, una decisión que reencausó su inconformidad al Comité de Evaluación del Poder Judicial para que fuera dicha instancia la que atendería precisamente su inconformidad de por qué no fue incluido en la lista de aspirantes que cumplieron con los requisitos de ley para continuar en el proceso de selección de aspirantes a participar en la elección judicial. El actor argumentó que agotó su derecho de impugnación ante el Comité de Evaluación del Poder Judicial, además de que éste pausó el proceso de evaluación en atención a una suspensión de un juez de distrito, motivo por el cual el Tribunal Electoral debe resolver su recurso para salvaguardar sus derechos políticos. El proyecto propone desechar el recurso, toda vez que el promovente pretende combatir una decisión de la Sala Superior que tiene el carácter de definitiva e inatacable. Los derechos político-electorales de quienes aspiran a un cargo de elección popular serán suspendidos cuando sean deudores alimentarios morosos, salvo que se haya revertido tal condición previo al registro de la candidatura, según se ha establecido en diversas resoluciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Así lo indicó la abogada Jessica Alejandra Velázquez Torres en el blog Axis, en el que destacó el asunto Subreg 721/2024, en el que se revocó la constancia de mayoría otorgada al candidato a diputado federal en Lerma de Villada, Estado de México, pese a que cuando el INE validó su registro como candidato ya había cubierto su adeudo, debido a que el partido lo postuló cuando aún estaba en calidad de moroso. Mientras que en el expediente Subreg 532/2024 revocó el registro de un candidato a la presidencia municipal de Puente de Ixtla, Morelos, postulado por un partido político local, al ser deudor alimentario moroso, ya que debe estar libre de este supuesto desde que es postulado. La Sala Regional Ciudad de México invita a participar en la 7ª edición del concurso de cortometrajes Bota Film Fest, dirigido a personas de entre 15 y 35 años, divididos en 2 categorías. En esta ocasión, la temática se enfocará en la participación político-electoral de las personas con discapacidad, infancias y adolescencias de la comunidad LGBT y de las personas en prisión preventiva. Habrá premios para los 3 primeros lugares, como la proyección de sus trabajos y becas para comenzar sus estudios en cinematografía. Puede consultar todos los detalles en las redes sociales de la Sala Regional Ciudad de México. Las personas facilitadoras del Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial de Puebla ayudan a las personas que deseen tramitar un divorcio a lograr acuerdos sobre la custodia de sus hijos, pensiones y división de bienes, sin que tengan que pasar por procesos largos y desgastantes. En Manzanillo, Colima, inició operaciones el Juzgado Segundo Familiar del Tercer Partido Judicial en respuesta a las crecientes necesidades de la población y de los litigantes que buscan una impartición de justicia más ágil y eficiente en la región. El Congreso de Aguascalientes concluyó el registro para las 65 plazas judiciales, que serán puestas a elección en junio próximo,
entre el Supremo Tribunal de Justicia, el Tribunal de Disciplina Judicial y los juzgados de primera instancia. 265 aspirantes competirán por dichos puestos. A 10 días de haber iniciado el registro de aspirantes a la elección judicial en Durango, se han inscrito 112 personas interesadas en ocupar una de las 49 vacantes de jueces y magistrados en la entidad. El registro termina el próximo 25 de enero. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. El Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte publicó la más reciente entrega de los cuadernos sobre las líneas de precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, enfocado en los derechos de la niñez y la adolescencia, obra que busca dar cuenta del progresivo desarrollo de criterios de interpretación judicial que permiten mirar una serie de vulneraciones a los derechos con una perspectiva específica, la protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia en la jurisprudencia de la Corte Regional. Puede consultarlo de manera gratuita en el sitio web del Centro de Estudios Constitucionales y en la red de bibliotecas de la Suprema Corte. La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa, la diputada María Teresa Guerra Ochoa, señaló que debido a la carga de trabajo, la entidad no alcanzará a armonizar su marco legal con la reforma a la Constitución en materia del Poder Judicial Federal, por lo que solo participará en la elección de integrantes del Poder Judicial Federal en junio próximo. Será en los próximos meses cuando el Congreso local apruebe la reforma judicial local para llevar a cabo la elección de personas juzgadoras y magistraturas del Estado en 2027. Y ya nos vamos, pero sigue a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiario nocturno. Soy Oscar González, muchas gracias. Nos vemos en la próxima.